En un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha llamado Villaseca, vivía Carmen, una mujer de 46 años con una melena castaña que a veces teñía de un cálido tono caoba. Carmen era una mujer de curvas generosas, con un pecho de talla 95 de que realzaba con blusas de seda y faldas ajustadas que dejaban entrever sus piernas torneadas. Sus zapatos de tacón medio le daban el equilibrio perfecto entre elegancia y comodidad, y siempre llevaba un delicado collar de plata que brillaba con cada movimiento de su cuello. Trabajaba como contable en la fábrica local, un centro de producción de maquinaria agrícola que había abierto sus puertas hacía unos 5 años gracias a una inversión extranjera. Más de la mitad del pueblo encontraba allí empleo, y Carmen se sentía orgullosa de formar parte de esa comunidad. Estaba casada con Javier, un hombre tranquilo y estable, con quien llevaba más de 20 años. Nunca había sentido la necesidad de buscar fuera lo que ya tenía en casa. Javier la complacía y la hacía sentir segura. Su hijo, Miguel, tenía 25 años, acababa de terminar sus estudios en la Universidad de Albacete y había cumplido el servicio militar. Tras esto, se mudó a Madrid para trabajar en una gran empresa gracias a la ayuda del padre de uno de sus compañeros de la mili, que era director de una importante firma. Miguel ganaba bien, había comprado un buen coche y alquilaba un apartamento en la capital, además de enviar dinero a sus padres con regularidad. Todo parecía en orden hasta que, hace 2 meses, Miguel llamó para pedirle un favor. Quería que Carmen y Javier alojaran durante 2 días a su amigo y compañero de trabajo, Pablo. Según Miguel, los hoteles de Villaseca eran una pesadilla con bichos y Pablo no estaba acostumbrado a la sencillez del pueblo. Aunque Carmen y Javier no vivían en la opulencia, su casa había sido reformada recientemente y estaba decorada con buen gusto, sin nada que envidiar a un hotel de ciudad. Javier fue a recoger a Pablo a la estación de tren, y Carmen preparó la comida para los 3. Pablo resultó ser un hombre de unos 30 años, alto, cerca de 1,80 metros, con anchos hombros y músculos que se marcaban incluso bajo su camisa blanca de manga larga. Tenía un aire sencillo y abierto, sin rastro de pretensiones ni lujo, y durante la comida habló animadamente sobre su servicio militar, la infancia en su pueblo natal, y una novia que lo esperaba en Madrid. Aunque solo hacía 1 año que estaban separados, después de la comida, Javier tuvo que volver al trabajo, dejando a Carmen y Pablo a solas. Carmen estaba de vacaciones, así que aprovecharon para charlar tranquilamente. Pablo se marchó a la oficina local que supervisaba para fichar y justificar su visita, y volvió por la noche con 2 enormes bolsas llenas de comida de la capital. Propuso que cenaran juntos y, para romper el hielo, sacó una botella de vino. La conversación fluyó fácil y ligera, sin ningún atisbo de tensión o insinuación. Cuando la noche avanzaba, Carmen mostró a Pablo la habitación de Miguel para que pudiera descansar. Aunque Miguel rara vez dormía en casa desde la mudanza a Madrid, había dejado la habitación impecable tras la reforma. Más tarde, Carmen se despertó para beber agua y lo encontró en la cocina. Pablo, en pijama y con una sonrisa, bromeó diciendo que el sequía nocturna lo había vencido. Al verla en su camisón de seda, con un ligero escote que insinuaba sin enseñar, él le deseó buenas noches y se retiró. Carmen volvió a la cama, pero no podía quitarse a Pablo de la cabeza. Sentía una mezcla de confusión y extraña excitación que no había experimentado en años. Finalmente, el cansancio la venció y se quedó dormida, sin saber que aquella noche marcaría un antes y un después en su vida. El reloj marcaba las 8 de la mañana cuando Carmen despertó con una ligera molestia en la cabeza. Recordó vagamente la noche anterior y el roce inesperado de Pablo. Se levantó, se duchó y salió a la cocina envuelta en una bata de satén azul que dejaba caer con delicadeza sobre sus hombros, revelando la curva sutil de su espalda y el contorno de su figura femenina. Pablo apareció poco después, arreglado y listo para la jornada, pero evitaba mirarla directamente a los ojos. Comieron en silencio, con una tensión palpable entre ellos. Entonces, Pablo rompió el hielo, confesó que lo ocurrido la noche anterior le había gustado mucho y se disculpó por no haber podido contenerse. Dijo que las mujeres maduras eran su debilidad y aseguró que jamás contaría nada a nadie, ni siquiera a Miguel. Proponía olvidar lo sucedido y mantener la discreción absoluta. Extrañamente, esas palabras tranquilizaron a Carmen. De repente, Pablo tomó su mano con una firmeza inesperada y la condujo a la habitación, donde la besó con pasión. A Carmen le sorprendió la intensidad del momento y como ese hombre, mucho más joven que ella, la hacía sentir deseada y viva. Tras una ducha rápida,
Pablo se despidió con un beso suave y agradeció la hospitalidad antes de partir hacia Madrid. Mientras Carmen reflexionaba durante horas sobre lo que había pasado, una idea empezó a tomar forma en su mente. Aquella experiencia podría ser el inicio de algo nuevo, una puerta para explorar sensaciones que el matrimonio había dejado dormidas. Sin embargo, justo cuando pensaba que todo había terminado, recibió un mensaje anónimo en su móvil que decía: no todo fue casualidad. Carmen. Hay secretos en Villaseca que nadie quiere que se descubran, y Pablo no es quien dice ser. El misterio apenas comenzaba. Pasaron los días en Villaseca con una calma aparente, pero en el interior de Carmen algo bullía con intensidad. Su rutina diaria en la fábrica, los paseos por la Plaza Mayor y las charlas con las vecinas parecían escenas de una película en la que ella interpretaba a una extra. Sin embargo, en sus pensamientos resonaban las últimas palabras del mensaje: Pablo no es quien dice ser. Aquella frase era un eco persistente que no la dejaba en paz. Una mañana soleada, Carmen decidió salir a caminar por el campo cercano, donde los campos de girasoles se mecían con la brisa y el aroma a tomillo llenaba el aire. Vestía una blusa blanca de lino que se ceñía ligeramente a su cintura, combinada con un pantalón beige de tela ligera. Sus sandalias de cuero mostraban una pedicura cuidada, y en su muñeca brillaba una pulsera de cuentas de colores que le había traído su hijo de un viaje. El sol acariciaba su piel, dejando un brillo dorado que realzaba sus curvas y el suave contorno de su cuello. Mientras caminaba, Carmen se encontró con don Manuel, un viejo amigo y excompañero de Javier de la fábrica. Don Manuel tenía fama de ser un poco chismoso, pero también de tener una lengua afilada que solía arrancar sonrisas y algún que otro comentario picante. ¿Y cómo va la familia, Carmen? ¿Seguro que no tienes algún secreto que contar? Que yo siempre he dicho que las contables, con tanto número, terminan enredándose en historias menos claras que sus balances, bromeó con una sonrisa traviesa. Carmen se rió, aunque un poco incómoda. Decidió no contar nada, pero la pregunta quedó en el aire, como una sombra que la seguía. No, Manuel, todo en orden. Solo que a veces la vida nos sorprende. No, respondió, dejando la frase abierta a interpretación. De regreso a casa, encontró en el buzón una carta sin remitente. Al abrirla, leyó unas palabras escritas con tinta negra: si quieres saber la verdad sobre Pablo, busca en la vieja fábrica al mediodía. No te fíes de nadie. El corazón le dio un vuelco y la piel se le erizó. ¿Quién le enviaba ese mensaje? ¿Y qué secretos ocultaba la fábrica? Decidió que debía investigar, aunque una parte de ella temía lo que pudiera descubrir. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a caer y el cielo se teñía de naranja y violeta, Carmen se acercó a la vieja fábrica, ahora en desuso, con sus muros cubiertos de grafitis y las ventanas rotas que dejaban pasar el viento como susurros de tiempos pasados. Vestía un vestido rojo ajustado que delineaba sus formas con elegancia, acompañado de unos zapatos de tacón bajo que le daban un aire de sofisticación sin perder la comodidad. Su cabello, suelto y ligeramente ondulado, caía sobre sus hombros, y un ligero perfume a jazmín la envolvía, haciendo que el ambiente se tornara más intenso. Al llegar, vio una figura que le esperaba en la penumbra, y una voz profunda y conocida pronunció su nombre. Carmen sintió que el misterio se espesaba, y que aquella noche en Villaseca sería solo el comienzo de una historia mucho más oscura y apasionante. La figura emergió de las sombras con paso firme, revelando a un hombre de unos 40 años, con el rostro marcado por pequeñas cicatrices y una barba de varios días que le daba un aire rudo pero atractivo. Llevaba una chaqueta de cuero desgastada y unos vaqueros ajustados, mientras que sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de determinación y misterio. Carmen, tenemos que hablar. Hay cosas que no sabes sobre Pablo, y sobre lo que realmente está pasando en Villaseca, dijo con voz grave. Ella, con el corazón latiendo a 1000 por hora, dio un paso adelante. ¿Quién eres? ¿Y cómo sabes mi nombre?, preguntó con una mezcla de desconfianza y curiosidad, mientras sus dedos jugueteaban nerviosamente con la cadena de su collar de plata. Me llamo Raúl. Antes trabajé en la fábrica, pero hace tiempo que me fui por razones que no te puedo contar aquí. Lo importante es que Pablo no es quien dice ser. No solo es un simple empleado de oficina, está involucrado en algo mucho más grande, un asunto que podría poner en peligro a toda la gente de Villaseca, explicó Raúl, mirando a su alrededor con cautela. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. La noche se había vuelto más fría, y el aire parecía cargado de secretos ocultos. ¿Pero qué tipo de asunto? ¿Por qué me lo dices a mí?
preguntó, tratando de mantener la calma, aunque la adrenalina la hacía temblar. Raúl sonrió con ironía. Porque tú ya has cruzado una línea que él no esperaba. Y porque, aunque no lo creas, necesitas saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. Mientras hablaban, una lechuza ululó en la oscuridad, y las luces de la fábrica parpadearon, como si el edificio mismo respirara con vida propia. Carmen, con su vestido rojo que parecía desafiar la penumbra, sintió que estaba atrapada en un juego peligroso, donde cada paso podría ser una trampa. Esto es solo el principio, Carmen. Prepárate para descubrir cosas que cambiarán tu vida para siempre, concluyó Raúl, antes de desaparecer en la noche dejando tras de sí un aire de misterio imposible de ignorar. Carmen se quedó sola, con el pulso acelerado y una mezcla de miedo y curiosidad que la empujaba a seguir adelante. Pero en el fondo, sabía que aquella noche, en la vieja fábrica, algo había cambiado para siempre. Y que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de desmoronarse. Al día siguiente, Carmen despertó con una sensación extraña, como si la noche anterior hubiera abierto una puerta invisible en su mente, dejándola entreabierta a secretos que aún no comprendía del todo. Se vistió con cuidado, una blusa de encaje color marfil que dejaba entrever la suavidad de su piel, combinada con una falda lápiz negra que realzaba sus caderas y unos zapatos de salón que le daban ese toque de mujer segura y decidida. Su cabello, recogido en un moño bajo, dejaba escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro con delicadeza. Decidida a no dejarse arrastrar por el miedo, se dirigió a la fábrica, ahora reactivada tras una reciente inversión que pretendía devolverla a la vida. Allí, en la oficina de dirección, esperaba encontrar respuestas. Al entrar, saludó a la recepcionista, una mujer joven con gafas de pasta y un peinado impecable, que le lanzó una mirada inquisitiva. ¿Buscas a alguien en particular, Carmen?, preguntó con voz dulce pero firme. Antes de que pudiera responder, un hombre apareció tras la puerta. Era Pablo, impecablemente vestido con una camisa azul claro y pantalones oscuros, la imagen misma del profesional exitoso. Su sonrisa era cálida, pero sus ojos ocultaban algo que Carmen no lograba descifrar. Carmen, qué sorpresa verte por aquí tan temprano, dijo, acercándose con una naturalidad que intentaba disfrazar la tensión entre ellos. Ella mantuvo la compostura, pero por dentro luchaba contra el torbellino de emociones que le provocaba. Pablo, necesito hablar contigo. Sobre anoche, y sobre lo que está ocurriendo en Villaseca, dijo, su voz firme pero con un dejo de vulnerabilidad. Pablo suspiró y la invitó a sentarse. Sé que tienes preguntas, y mereces respuestas. Pero no todo es tan sencillo como parece. Villaseca guarda secretos, y algunos son más oscuros de lo que imaginas, confesó, mientras sus dedos jugaban con un bolígrafo plateado. Carmen sintió que una mezcla de intriga y peligro la envolvía. ¿Me estás diciendo que tú estás involucrado en todo esto?, preguntó, notando cómo su corazón latía con fuerza. Pablo asintió lentamente. Sí, pero no soy el villano. Hay fuerzas que operan en las sombras, y yo estoy tratando de proteger a quienes amo. Incluso a ti, Carmen. En ese momento, la luz del sol atravesó la ventana, iluminando el rostro de Carmen y resaltando el brillo de sus ojos, cargados de determinación. Sabía que no podía dar marcha atrás. La verdad estaba ahí, esperando ser descubierta, pero las respuestas podrían cambiarlo todo. Mientras Pablo hablaba, un mensaje apareció en el móvil de Carmen: no confíes en nadie de la fábrica. La sombra es más larga de lo que imaginas. Una advertencia que hizo que ambos se miraran con preocupación. El juego de secretos y traiciones apenas comenzaba, y Carmen estaba dispuesta a enfrentarlo, aunque eso significara perderlo todo. Aquella misma tarde, Carmen decidió visitar a Javier en la fábrica para contarle lo ocurrido y buscar su apoyo. Javier, un hombre de complexión fuerte y mirada serena, vestía su uniforme azul oscuro, con el nombre bordado en el pecho, y sus manos mostraban las marcas del trabajo duro. Al verla entrar con paso decidido, levantó la vista y la recibió con una sonrisa cálida que contrastaba con la preocupación que leía en sus ojos. ¿Qué pasa, Carmen? ¿Pareces preocupada?, preguntó mientras limpiaba con un trapo una máquina cercana. Ella se acercó, con su vestido de algodón color azul marino que se ajustaba a su figura, sus labios pintados de un rojo suave que resaltaba con su piel bronceada. Javier, necesito que escuches. Esto va más allá de lo que creíamos. Pablo no es solo un amigo de Miguel, está metido en algo oscuro, y Villaseca corre peligro. Javier frunció el ceño, dejando el trapo a un lado.
¿De qué hablas exactamente? Carmen le explicó todo lo que sabía hasta entonces, desde la llegada de Pablo hasta el misterioso mensaje y la aparición de Raúl. Javier le escuchaba atentamente, sus ojos clavados en los de ella, tratando de discernir la verdad entre las palabras. De repente, el sonido estridente de la alarma de la fábrica rompió la tensión. Las luces parpadearon y un aviso por megafonía anunció una evacuación inmediata debido a una supuesta fuga de gas. En medio del caos, Javier tomó la mano de Carmen y la condujo hacia la salida, pero en el camino, un hombre vestido con ropa oscura apareció bloqueando su paso. Pensé que no saldrías de la oficina sin mi permiso, dijo con voz fría y una sonrisa siniestra. Era Raúl, pero esta vez su apariencia era más amenazante, y en sus ojos había algo de peligro. Javier se interpuso entre ellos, mientras Carmen sentía como el pulso le golpeaba en las sienes. La noche anterior parecía una simple anécdota comparada con el drama que se desataba ahora. Esto no ha hecho más que empezar, murmuró Raúl antes de desaparecer entre la niebla que comenzaba a envolver la fábrica. Carmen y Javier se miraron, conscientes de que estaban atrapados en una red de secretos y mentiras que podría destruir no solo su familia, sino a todo Villaseca. Y en el fondo, una pregunta resonaba con fuerza: ¿quién estaba realmente detrás de todo aquello?